Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Vamos a ver quién hay por aquí esta tarde de miércoles 1 de marzo. Empezamos nuevo mes, nuevas sesiones del club. Hoy vaya leche. Nueva sesión del club, más y más cosas y más arquitectura y más, bueno, temas que traemos al club. Veo que nos saluda ya Muriel, un abrazo muy fuerte a Muriel, veo a Octavio, veo ya a Laura preparada, veo a David también preparado, veo a un montón de gente ya entrando a disfrutar de este club de lectura muy especial. Ya sabéis que no solo traemos libros asimétricos ni de nuestro catálogo, sabéis que nos gusta traeros contenido que nos parece relevante, importante y pertinente en el mundo de la cultura arquitectónica, y hoy vamos a hablar de un proyecto maravilloso, Mugo. A ver si lo digo bien y que no me falte nada. Mugo, mujeres, ay, 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 que la lío. Mujeres en la cultura arquitectónica postmoderna española 1965-2000. Venimos con todo su equipo, venimos con, bueno, todo no, venimos con su coordinadora principal, Lucía Pérez Moreno, y vamos a estar también con David Delgado Baudet y Laura Ruiz Morote Tramblin. Vamos a contar con todos ellos. Ya veo que está Lucía preparada ahí, lista para entrar. Perdonadme que se me haya tocado el nombre del proyecto, no puede ser, porque es que no quería olvidarme de nada y al final me he olvidado de lo que venía detrás. Bueno, ahora vamos a entrar, vamos a hablar de todo este maravilloso proyecto que, bueno, nos van a contar todos ellos. Veo a un montón de gente también ahí saludando, veo a Carla Capdevila, Jesús Marina Barba, Gonzalo, a Tanit Plana, Alp Sánchez. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas, todos. Antes de empezar, como sabéis, siempre doy las gracias a nuestros queridos invitados de la semana pasada, que fueron Antonio Pizza, Estefano Cortellaro, Raymond Ollé y Isabel Feliu. Estuvimos hablando con ellos sobre el catálogo maravilloso Habitar la Isla Blanca. Está colgado el vídeo en nuestro canal, ya lo sabéis, dejamos todos nuestros vídeos al igual que este, lo vamos a dejar hoy colgado para que lo disfrutéis cuando queráis. Ya sé que a veces el directo es difícil, la hora no puede, en fin, no encaja, lo que sea, bueno, lo tenéis ahí disponible en streaming para que lo veáis cuando queráis, ¿vale? Bueno, yo creo que ya hecha esta introducción, creo que rápidamente voy a dar paso a Lucía, a David y a Laura para que entremos en faena rápidamente. Vamos allá, os voy a mandar las invitaciones. El otro día todo funcionó fenomenal, vamos a cruzar los dedos que todo siga siendo así. Vamos con Lucía. ¿Dónde estás, David? Que no te encuentro aquí. David y con Laura. Vamos allá. A ver a quién tengo primero. Ah, tengo a alguien con la cámara dada la vuelta. No sé quién es. Hola, creo que es Lucía. Lucía, ¿puedes darle la vuelta a la cámara? Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Lucía, Hola, buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Lucía, Laura, David? Qué alegría teneros a los tres hoy aquí con nosotros. ¿Me escucháis bien todos? ¿Me veis bien? ¿Todo en orden? Perfectamente. Sí, yo te escucho bien, pero no sé por qué no me va el Bluetooth de los auriculares. Y bueno, ¿me Pues, escucháis bien? pues yo, ¿Vosotros? sí, te escuchamos perfecto. O sea que Vale. de momento todo controlado. Si yo veo que hay algo que no cuadra, os aviso. Bueno, bienvenidos de nuevo. Ya sabéis que yo siempre estoy alerta por si acaso. Pero bueno, antes que se me ha olvidado decirlo, cualquier persona que nos esté viendo y quiera preguntar, quiera comentar lo que queráis, abajo ya sabéis que está la casillita de comentarios y yo se lo voy a trasladar a nuestros invitados de hoy. Bueno, lo dicho, voy a empezar por presentaros a los tres. Yo sé que todo el mundo sabe quiénes sois y encima vienen a veros a vosotros, no a mí. Yo siempre soy el mal necesario en estas conversaciones, pero aún así os voy a presentar porque me parece de rigor hacerlo y por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí, vamos a ello. ¿Os parece? Vale, muy bien. Genial. De acuerdo. Muy bien.
Pues vamos allá. Lucía, empiezo contigo. Vale, Lucía Pérez estupendo. Moreno es arquitecta por la Universidad de Navarra, máster en Columbia University, doctora en arquitectura por la UPM ETSAM, especializándose principalmente en cultura arquitectónica española a través del análisis y crítica de la revista Nueva Forma. En la actualidad es profesora titular en composición arquitectónica en la Universidad de Zaragoza y actualmente estamos conectando directamente con Bélgica, donde es ahora mismo visiting profesor. Es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, miembro también de la Asociación Española de Críticas de Arte y también, entre otras asociaciones, de la European Architectural History Network. Su labor investigadora principal se centra en la historia y la teoría de la arquitectura del siglo XX, con más de una veintena de artículos ya publicados, Lucía, y eres sobre todo especialista principalmente en arquitectura y pensamiento feminista. Esto lo demuestra clarísimamente que eres la investigadora principal del proyecto del que venimos a hablar hoy, Hubo Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española 1965-2000, que es que antes, no sé por qué, iba a decir otra cosa totalmente distinta, y antes de liarla, prefiero leerlo muy correctamente. Además, Lucía, eres editora de la serie Perspectivas de Género en Arquitectura, que ya cuenta con 3 volúmenes, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ¿O 5 más? ediciones. Sí, son 3. Sí, hemos hecho 5 ediciones, pero 3 libros por ahora. Estamos en el cuarto. Pero bueno, oye, perdón, no es nada menor lo que acabamos de decir. Su labor investigadora ha sido reconocida ya en numerosísimas ocasiones. Por decir algún premio, por ejemplo, podemos mencionar el Celia Morosa en 2021 y hace muy poquito, muy recientemente, el Gobierno de España la ha incorporado a la Unidad de Mujeres y Ciencia como una de las investigadoras más innovadoras de España, del país. O sea que, Lucía, bienvenida. Estoy feliz de que estés aquí hoy para contar este proyecto como investigadora principal. Y vamos con David ahora contigo, porque os tengo así en orden, no sé por qué os tengo en este orden, pero os tengo así. Vamos con David, bienvenido también, arquitecto por la ETSAM en 2004. Actualmente estás haciendo y desarrollando tu tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza dentro de la línea de investigación Arquitectura y Pensamiento Feminista que lidera nuestra querida Lucía Pérez Moreno. Además, ha sido ponente en diversos congresos sobre arquitectura y género, como por ejemplo el primer Congreso Nacional de Mujeres y Arquitectas, que tuvo lugar en Zaragoza en 2021. Has ejercido la profesión liberal desde el 2004, alternando proyectos en el estudio propio Aroca Baudet Arquitectos o con otros, pues como por mencionar Alberto Campo Baeza o, por ejemplo, tu colaboración con la Norman Foster Foundation para formar parte del equipo de la fundación aquí en Madrid. Asimismo, eres co-creador de la herramienta WebCArt, creo que lo digo bien, y si no, me corriges, David, rápidamente. Nada, está muy bien, sí. Está muy bien, bueno, fenomenal, me encanta porque me hacéis la pelota, seguro que lo he dicho mal, pero no importa, para la divulgación de la arquitectura en los siglos XX y XXI. Bienvenido, David, al kit de lectura. Y vamos por último, pero no menos importante, Laura Ruiz Morete Tramblin. Lo digo todo porque como hemos tenido un lío de cuentas, lo digo todo y así no me dejo nada. Es arquitecta por la ETSAM en 2021, o sea, hace nada. En enero de 2023, Laura, te unes a este equipo de investigación de MUGO en la Universidad de Zaragoza y gracias al programa Investigo del Gobierno de España, cuyo objetivo es facilitar el inicio, ¿no?, de este trabajo investigador a menores de 30 años. En 2015 pudiste estudiar y tuviste la oportunidad de cursar estudios en la Technische Universität de Graz, en Austria. Tampoco sé si lo he dicho bien, pero yo lo intento. Y entre los años 2019 y 2022 pues has colaborado en diversos estudios de arquitectura y has podido participar, pues por ejemplo, en distintos concursos como el certamen de arte efímero de Tudela en 2022, para el que pudiste exponer tu obra Ecos Visuales. Muchísimas gracias a los tres por venir hoy aquí. Vamos a hablar de este maravilloso proyecto MUGO. Yo creo que vamos a entrar ya, no sé qué hora es porque siempre me excedo quizá más de lo debido, pero vamos allá. Sí, por eso, vamos rápidamente a pasarte la palabra, Lucía, como investigadora principal de este maravilloso proyecto MUGO.
¿qué tenemos aquí? ¿Qué es este proyecto? ¿Desde cuándo está en marcha? ¿Y qué tenéis aquí? Cuéntanos. Bueno, a ver, bueno, pues el proyecto MUO, o sea, viene de MUO de mujeres y WO de woman, porque es un proyecto Ujú, bilingüe donde trabajamos en ujú. castellano e inglés, de ahí viene el acrónimo, porque nadie lo entiende, digo. Pero No, bueno, lo yo aclaro. tengo que decir que yo sí lo entendí, pero bueno, oye. Bueno, bueno, pues es un proyecto de investigación que nace, lo que nace en 2018 y que Ujú, finalmente se presenta, lo presenté a una convocatoria de investigación para profesores universitarios, ¿no? Del Ministerio de Ciencia e Innovación y consiguió ujú, financiación. Y nace pues dentro de un proyecto marco que el objetivo es recuperar el trabajo que han hecho mujeres arquitectas, principalmente después del movimiento moderno, digamos lo que llamamos el tardofranquismo, ¿no? El late modernity que dicen aquí, ¿no? ujú, En la modernidad tardía y ya sobre todo en la época posmoderna, principalmente porque los años 70 son muy importantes en el contexto español con respecto a las mujeres, ¿no? Porque coinciden con ujú, la transición española a la democracia y es un periodo en el que claramente las mujeres empiezan a unirse a la profesión de una manera mucho más incremental y era muy interesante analizar este periodo histórico desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces el proyecto nace como un ujú, proyecto marco en el que aparecen, en el que yo soy la investigadora principal y en el que colaboran también colegas de otras universidades como Silvia Blanco del CESUGA, Elia Gutiérrez Mozo y José Parra de la Universidad de Alicante y Ana María Fernández, historiadora del arte de la Universidad de Oviedo, porque es muy importante siempre trabajar de manera multidisciplinar, ¿no? Con colegas historiadores del arte. También en el proyecto estuvo Teresa Picontó, que es de Derecho y es especialista ujú. en Derecho de las Mujeres, ¿no? Porque era algo como muy importante para analizar el contexto sociopolítico de los años 70. Entonces, en este proyecto marco, el objetivo principal era empezar sobre todo a conocer otros nombres, ¿no? De otras arquitectas que no son los conocidos, los que nosotros conocíamos cuando estudiábamos en la escuela. Yo estudié a finales de los 90, a principios de los 2000, ¿no? Y al final prácticamente todas las arquitectas que conocía eran de ese momento y de periodos anteriores no Ujú, conocía prácticamente nada, ¿no? Entonces el objetivo principal era recuperar el trabajo de arquitectas, pero para ello había que saber qué arquitectas, ¿no? Localizar nombres de ujú, arquitectas importantes de los años 60, 70, 80 en el contexto español, pues no era sencillo. Ahí se inició un trabajo de archivo enorme, del cual David es responsable y puede hablar largo y ujú, tendido sobre las dificultades de este trabajo de archivo, ¿no? Para dar con obras con proyectos de arquitectura y con arquitectas relevantes, ¿no? A raíz de este proyecto ujú, marco empiezan a aparecer otras posibilidades, ¿no? Conforme el proyecto fue creciendo, empezó la posibilidad vimos, ¿no? Que realmente, después de los primeros 2 años, realmente los 2 primeros 2 años del proyecto son principalmente son trabajo de archivo, ¿no? Para localizar nombres, localizar proyectos y ver qué material hay y cómo enfocarlo para trabajar sobre ello, ¿no? Entonces ahí apareció, lo que hicimos fue generar espacios de publicación para que las colegas que iban trabajando obras de determinados contextos geográficos o de determinadas arquitectas pudieran analizar proyectos concretos y pudieran publicar artículos sobre esos proyectos. Entonces lanzamos, a lo largo de esos años, hicimos 3 números monográficos en diferentes revistas científicas, con diferentes enfoques, algunos más metodológicos, como el número que hicimos para la revista de la HN, de la European ujú, Architectural History Network, que es un número de carácter principalmente metodológico, sobre cómo hacer historiografía ujú, de mujeres, que es un debate muy interesante y es el que de alguna manera a mí más me gusta, el tema teórico del debate ujú, metodológico. ¿No? Hicimos un número en la revista Suiza Arts, junto con Patricia Santos Pedrosa, para hacer una comparativa de la península ibérica, ¿no? Ella lideraba un proyecto similar al nuestro en el contexto portugués y nos interesaba mucho analizar, ¿no? Las similitudes políticas que tiene, ¿no? Y de incorporación de las mujeres a la profesión en el caso de España y Portugal con respecto al resto de Europa, ¿no? Ahí hicimos otro número monográfico en esta revista y finalmente en 2022, el año pasado, hicimos un número en la revista Zarts más dedicado sobre todo a prácticas feministas, ¿no? Y a recuperar el trabajo de algunas arquitectas españolas concretas, ¿no? En medio de eso, el trabajo de archivo que David iba realizando se iba
iba cogiendo cada vez más peso, ¿no? Veíamos que ahí estábamos recuperando muchos proyectos y muchos nombres interesantes y apareció la oportunidad de pedir otros proyectos de investigación cofinanciados, ¿no? Oportunidades para conseguir más dinero y poder hacer más cosas, ¿no? De ahí nace la idea del congreso, de hacer un congreso sobre mujeres y arquitectura, que tuvo lugar en el año 2021 en plena pandemia. Fue todo online, pero salió muy bien. Tuvimos el apoyo de la Fundación Arquia para hacer el congreso, lo cual fue fantástico porque se apuntaron 650 personas, lo cual es impresionante, ¿no? Y ahí conseguimos de alguna manera abrir muchos debates, no solamente ligados a la recuperación de mujeres y arquitectas, sino también a temas que tienen que ver con la docencia, ¿no? Y el papel que tienen que tener esta recuperación histórica de mujeres en la manera en que los estudiantes jóvenes aprenden historia de la arquitectura, prácticas feministas, ¿no? Otro tipo de debates. Estamos ahora también, hemos conseguido otros proyectos y estamos haciendo un libro de carácter más científico que probablemente saldrá a finales de este año o comienzos del próximo año. Y el proyecto en el que principalmente, el subproyecto, digamos, en el que principalmente hemos estado trabajando a lo largo de todo este año 2022 ha sido intentar que esa base de datos que tenemos de proyectos de arquitectura, hacerla pública, ¿no? Pero hacerla pública no de una manera, digamos, de datos, sino construir algo que sirva, que sea una herramienta docente, investigadora, ¿no? Para que los colegas que están interesados en este tipo de investigación puedan encontrar todos esos proyectos y todas esas arquitectas de una manera sencilla. Y de ahí nace la idea de crear un mapa interactivo digital sobre arquitecturas ideadas por mujeres, que al final es una herramienta web en el que estamos volcando toda esta base de datos para hacer accesible todos estos proyectos a investigadoras e investigadores interesados en el tema, ¿no? Para hacer eso nos dimos cuenta que era muy importante construir un nuevo imaginario visual de todos estos proyectos, ¿no? Porque la realidad es que un alto porcentaje de los proyectos que hayamos conseguido localizar a través del trabajo de archivo no tenían imágenes de calidad que representasen estos proyectos de una manera, ¿no? De una manera atractiva y de una manera, y también desde una perspectiva más vital, ¿no? Una perspectiva más social, cómo son estos proyectos, qué tipo de espacios urbanos generan. Entonces ahí lanzamos un call para fotógrafas y nos parecía muy interesante unir las dos disciplinas, ¿no? Intentar buscar un conjunto de fotógrafas que fueran fotografiando todos estos proyectos de todo el territorio español y poder así crear este mapa interactivo no solamente con los datos de los diferentes proyectos que hemos localizado, sino con fotografías contemporáneas de todos estos proyectos. Así que eso es principalmente MUMO, ¿no? Tiene como varias fases, un trabajo de archivo muy riguroso, y luego diferentes resultados, ¿no? Algunos de carácter más puramente académico y científico, otros de transferencia, otros de carácter docente y de debate. Así que ese es el resumen del proyecto. No sé si me he extendido mucho. Pues bueno. no, está perfecto, Lucía. Yo lo primero que, antes de entrar ahora ya en esto, primero felicitaros a todo el equipo y daros las gracias por este magnífico trabajo tan necesario. Seguro que lo voy a decir más veces y lo voy a decir al final, pero es que es muy importante, es algo que necesitamos como sociedad y como cultura arquitectónica, es incontestable. Así que, de verdad, eso es lo primero que vaya por delante. Gracias por ese trabajo. Y ahora voy a preguntarle a David, ya que hemos hablado tanto del archivo, ¿no? Y que quizá esta parte del archivo, ¿qué es esto del archivo y cómo se puede trabajar archivando, ¿no? Y cómo es ese trabajo de recopilación. Cuéntanos un poco. Pues nada, el trabajo de recopilación es una labor ardua. Además, hay que tener en cuenta que el proyecto se enmarca dentro del contexto de la pandemia, con lo que el acceso a las fuentes fue bastante complejo, si no imposible en algunos momentos del desarrollo del proyecto. Pero bueno, partimos de las revistas colegiales y de ciertas revistas privadas. Al final suman un total de 25 publicaciones que abarcan pues un marco cronológico que va desde el año 65, como ha dicho Lucía, hasta el año 2000. Entonces, así vamos registrando el paso de una generación de revistas presentes en los últimos años del franquismo y en la transición al boom en los 80 de las revistas privadas y las pertenecientes a los colegios oficiales de arquitectos que van surgiendo paulatinamente, pues bueno, también atendiendo a la nueva configuración territorial de España.
Y entonces, bueno, llegamos a tener a finales de los 80 14 revistas diferentes conviviendo simultáneamente en el mercado. Entonces, bueno, pues todo esto hay que registrarlo. Realizamos el cribado partiendo de la noción de que las obras de las arquitectas presentes en las revistas ya han sido objeto de un proceso selectivo que en sí mismo puede ser sesgado, el sesgo que puedan aplicar pues, las propias revistas cuando la publican. Y bueno, pues asumimos nuestra compilación como algo incompleto y en proceso de crecimiento, a la espera de futuras aportaciones que nos permitan añadir a otras tantas profesionales con obra de calidad y que no han tenido la oportunidad de figurar en medios impresos, que son las que hemos rescatado ahora. Para la web hemos decidido dar preferencia en esta primera fase a la autoría de arquitectas que trabajaron en solitario o en equipos formados exclusivamente con otras compañeras. Y nos ha llamado la atención que en bastantes casos la referencia en las revistas pues queda reducida a una mera reseña textual en la sección de noticias breves, indicando que tal obra ha tenido un premio o mención en algún certamen considerado menor y que no se desarrolla más ampliamente en ninguna otra sección de la revista. Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, la aportación de las revistas colegiales de cada comunidad autónoma o demarcación ha sido valiosísima, pues en ella aparecen muchas de las arquitectas que tenemos en la web. Ahí fue cuando detectamos, por ejemplo, el valor de las aportaciones de las arquitectas en ámbitos periféricos del territorio español, como en Canarias, que es donde yo estoy, pues ahora con el doctorado tratando de profundizar un poquito más. Y así pues, otro reto... Sí, Lucía, di. No, nada, que se le iba a puntualizar una cosa. Lo que es importante decir que David está contratado en el proyecto de investigación, ¿no? Porque uno de los objetivos también del proyecto es fomentar la investigación. Entonces, David es la persona que está contratada en el proyecto, Laura también está contratada en el proyecto, porque la investigación hay que pagarla. Es importante. Por supuesto. Es importante. Lo hablábamos, claro, ¿no? Y lo hablábamos, ¿no? Ayer, el otro día en la prueba, ¿no? Cuando dijimos que la investigación es un trabajo profesional en sí mismo, o sea, que debe estar igual de remunerado que cualquier otro, ¿no? Entonces yo creo que esto es súper importante. Y en ese terreno ahora vamos a volver porque ya me he hecho yo aquí algún par de preguntas a esto que decía David, pero en términos ahora que mencionamos esto de la investigación, Laura, tú que eres como la última, no sé si es la última incorporación o no, pero prácticamente no, porque te has incorporado al proyecto hace muy poquito. ¿Cómo es hace nada, ¿no? En enero, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Pues, ¿cómo llegas, gracias a este proyecto, ¿no? Investiga todo este tipo de cosas, ¿cómo llegas a este tema de la investigación o cómo, digamos, pasas de ese canon, ¿no? De todos los estudiantes que nos cuentan, no, hay que ir a estudios y tal, no sé qué, sí, muy bien, pero también existen estas vías, ¿no? Cuéntanos cómo es esto en tu caso. Pues en mi caso, el primer contacto que yo tuve con la investigación es pues que ahora con el nuevo plan de estudios, al final del quinto año, tú haces el TFG, que es el primer trabajo de investigación que haces. Y ahí fue cuando yo pues empecé a pensar en la investigación como una posible vía, porque antes de eso sí oyes hablar de las tesis doctorales y esas cosas, pero no como una opción de carrera. Pero allí, claro, ¿no? lejana, sí, porque siempre piensas en una persona mayor que ha hecho su tesis, no sé, y no como una opción para una persona desde el principio, desde que termina la carrera, ¿no? Y entonces, pues un poco eso, y luego también el hecho de que cada vez más con las redes sociales también pues estos proyectos tienen redes sociales, se hace divulgación, se hace activismo también, sobre todo desde el feminismo, ¿no? Para poner en valor pues las aportaciones de las mujeres. Entonces, pues con esa idea ya por un lado y a través de las redes sociales, que fue como yo oí hablar de la primera vez del proyecto MUGO, pues se juntan las dos cosas y así llego a la investigación. Y luego como tanto para la llamada de fotógrafas como la convocatoria del programa Investigo, pues eso, la publicaron en redes sociales. Es una manera, desde luego, de llegar a cantidad de gente joven y que nos enteremos de estas cosas que a nosotros, vamos, yo por mi experiencia en la universidad tampoco te contaban mucho. Desde luego, entonces al final, claro, con este tema de la divulgación, que no es solamente la investigación, sino que todo esto también vaya más allá y que podamos hacer, pues quizá lo que estamos haciendo hoy en este sentido y compartirlo más allá de un informe, ¿no? Investigador. Esto tiene que ver más
pues con esa conexión con la sociedad y con nuestra cultura arquitectónica que debemos despertarnos, ¿no? De todo esto. Y voy a aprovechar ahora para empezar a lanzarnos preguntas. Quizá, Lucía, que tú arrancaste con esto, empiezas tú, pero yo creo que podemos también hilarlo con el archivo o con esto. ¿Con qué problemas os enfrentasteis o te enfrentaste tú desde el principio para proponer, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Porque hablábamos ayer, ¿no? O el otro día, pues de ¿no? De todas estas cosas, el Ixanon, investigador, todo ese afán vuestro al principio, sobre todo, de disponer de una geografía donde publicar, que no era sencillo, ¿no? Porque todo esto, ¿con qué problemas os te fuiste encontrando desde esta perspectiva? Bueno, a ver, varias cosas, ¿no? O sea, a ver, yo cuando conseguí la financiación para este proyecto de investigación, a ver, yo hace 10 años que acabé la tesis doctoral, ¿no? Entonces, antes de hacer este proyecto, yo ya obviamente tenía experiencia investigadora, ¿no? Había hecho mi tesis doctoral, había publicado mi libro, había participado en otros proyectos de investigación de colegas, como el proyecto FAME, que probablemente lo conoceréis, de fotografía y arquitectura, que lideró Iñaki Bergera. Entonces, a mí la investigación siempre me ha gustado desde la carrera. O sea, yo siempre he tenido muy claro que me quería dedicar a la investigación, ¿eh? O sea, en un momento ejercí profesionalmente 5 años, ¿eh? O sea, sí que trabajé, tal, pero ejercí y enseguida me di cuenta de que quería volver, ¿no? De que lo mío era la investigación. Y siempre, afortunadamente, en la Universidad de Navarra yo tuve mucha experiencia en departamentos en investigación. Tengo muchos colegas, ingenieros, historiadores del arte, filósofos que se dedican a la investigación. Entonces siempre he sido una persona muy centrada en la investigación, muy apasionada de la investigación como salida profesional, ¿no? Y dentro del ámbito de la arquitectura no es fácil porque claro, realizar investigación full time, eso solamente lo puedes hacer desde la universidad, con una plaza permanente. Entonces tienes que esperar a ser contratado doctor o ser titular para poder pedir un proyecto de investigación y liderarlo tú. Y hasta que llega ese momento, pues pasan pues, los 10 años de la tesis doctoral y otros 6 o 7 años después de acabar la tesis doctoral. Entonces no es algo inmediato conseguir un proyecto. Y luego para pedir un proyecto, obviamente tienes que tener una idea innovadora. Un proyecto de investigación se basa en una idea que sea innovadora, ¿no? Que aporte un nuevo conocimiento a la sociedad, ¿no? Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la revista Nueva Forma, con lo cual conocía muy bien el tema de los medios en el ámbito español. Había hecho, obviamente, en mi tesis doctoral lo que hacía era contextualizar el trabajo de Juan de Añol Fullaondo como crítico de arquitectura en la construcción, en las propias narrativas historiográficas de la construcción del movimiento moderno en España, con lo cual yo ya tenía mi posición crítica sobre cómo se había construido esa historia, cuáles eran las influencias, ¿no? De Italia, de Francia, ¿no? Los referentes artísticos, los referentes teóricos, ¿no? Dentro de este marco. Entonces, a raíz de ahí, sobre todo en la revista Nueva Forma, aparecen ya algunas arquitectas con determinados sesgos, ¿no? Porque aparece la mujer, pues, diseña, la mujer decora, ¿no? Algunos de estos artículos de los años 60. Y obviamente con mi propia condición de mujer, pues aparece un interés y claramente no había trabajo sobre mujeres arquitectas en aquel momento, en el 16-17. Los dos trabajos fundamentales que teníamos en España sobre mujeres arquitectas eran el trabajo de Inés Sánchez de Maradiaga sobre Matilde Ucelay, que es la primera arquitecta española, que es probablemente el trabajo pionero más importante que tenemos en nuestro país. Y luego, por otro lado, teníamos el proyecto MAGA de Galicia, que liderado por María Carreiro, que trabajaba principalmente el contexto de pioneras arquitectas en Galicia. Eso era todo lo que teníamos hacia el año 2016-17, o por lo menos más conocido dentro del contexto de arquitectas españolas del siglo XX. Por supuesto, dentro del ámbito de la historia del arte teníamos otros muchos trabajos, ¿no? De mujeres en el contexto medieval, etcétera, ¿no? Pero digamos, siglo XX, todo se trabajaba principalmente en el ámbito de lo pionero. Y eso de alguna manera se relaciona con el movimiento moderno. Yo mi tesis doctoral es sobre el tardofranquismo, movimiento late modernity. Entonces, de alguna manera yo ya estaba más, mi mente ya estaba más en los 60, en los 70. Entonces, de alguna manera era casi natural, para mí fue como natural proponer este tema, ¿no? Porque era como, quiero avanzar, quiero entender la transición, ¿dónde está la innovación en la transición española, ¿no? Fuera de los conceptos de estilo, fuera... Y al final la incorporación de las mujeres a la profesión es uno de los grandes cambios de paradigma que se produce en la historia de nuestro país. Y eso sucede en los años 70. Sucede en la crisis del movimiento moderno, sucede en la crítica historiográfica, ¿no? Sobre cuál es el discurso canónico del movimiento moderno, y no es casual. O sea, no es casual porque realmente esto es un fenómeno que sucede en toda Europa.
O sea, no, en nuestro contexto particular lo que ocurre es que la incorporación de las mujeres se solapa con la llegada de la democracia. Y eso hace que España sea un contexto específico, particular, con muchas particularidades dentro del contexto europeo. Pero sí que dentro del contexto europeo en general las mujeres se han incorporado a la profesión principalmente y de manera exponencial a partir de los años 70, ¿no? Entonces, eso hace que toda esta época, los 70 y los 80, que son una época súper interesante en España a nivel territorial, a nivel de reforma educativa, ¿no? Hace que la incorporación de las mujeres sea una manera de entender este momento histórico muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto nace de ahí. Y luego las dificultades, bueno, pues toda la carrera investigadora previa, escribir una buena memoria para conseguir el proyecto de financiación del ministerio, que eso no es sencillo, ¿no? Necesitas proponer, defender la idea, hacer un buen estado del arte, proponer una nueva metodología, tener un equipo solvente, todo es importante, ¿no? Y una vez que consigues el proyecto, pues un poco el abismo de decir, bueno, ahora ya tengo el dinero, y ahora a ver cómo lo organizo y lo gestiono, ¿no? Y eso implica pues, contratar gente competente, los recursos humanos son súper importantes. Si no tienes un buen equipo, no puedes desarrollar bien un proyecto, hacer un trabajo riguroso, ¿no? Y sobre todo también moverse mucho a nivel internacional, ¿no? Porque en el ámbito internacional se ha hecho muchísimos trabajos sobre mujeres arquitectas y tenemos muchísimos conocimientos desde una perspectiva más teórica, ¿no? Sobre cómo trabajar sobre mujeres arquitectas, principalmente en el ámbito anglosajón y aquí en Bélgica, ¿no? A través del trabajo de Hilde Heinen, que es una de las pioneras en este ámbito, ¿no? Entonces, conocer toda esa genealogía de acercamientos a la manera de trabajar, especialmente del ámbito internacional, es muy importante, ¿no? Para no caer simplemente en coger mujeres por coger mujeres. No se trata solamente claro. O sea, lo que es importante, no solo en la recopilación, sino en la reflexión a través del archivo, ¿no? Porque si no se banaliza el tema, ¿no? Es muy importante, obviamente estamos trabajando con autoría femenina, pero esto supone un pensamiento crítico sobre qué significa, ¿no? Y ahí pues han salido muchos dilemas, ¿no? El tema del trabajo de mujeres con autoría exclusiva, las diferencias entre mujeres que trabajan en equipos mixtos, de donde ellas son una y igual hay 4 o 5 arquitectos o 3, el tema de trabajar con tu pareja, que es algo muy habitual, sobre todo en el contexto español de finales de los 80 y de los 90. Entonces ya aparecen otros ángulos teóricos y críticos que son muy interesantes para analizar qué pasa con las mujeres. O sea, no es una cuestión simplemente de soy mujer y analizo este proyecto, sino que hay que construir todo un marco teórico para analizar esos proyectos. Y ahí es muy importante tener un conocimiento interdisciplinar. Si no sabes de teoría feminista, de estudios de género, es muy importante la crítica al canon. Para criticar el canon tienes que conocer el canon, lo primero, y luego para criticarlo necesitas tener herramientas teóricas y eso es lo que te ofrecen los estudios de género y la filosofía, la teoría feminista en particular, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se construye todo, pues es construir al final una línea de investigación. Me ha gustado mucho esta parte que comentabas, Laura, ¿no? de la investigación como activismo. Esto que decías, que acabas ahora también de completar, ¿no, Lucía? Cómo desde un trabajo aparentemente neutral, no en el sentido de que yo solo expongo, no es así, porque al final, como decías, hay que construir un marco de muchas capas y de muchos inputs, ¿no? Y en este sentido, quizá ahí, David, cuéntanos ese archivo que va a dar lugar a ese mapa interactivo. ¿Cómo se van a interseccionar? Pregunto si es posible que nos lo contéis así un poquito, cómo todas estas nuevas capas de información se van a trasladar ahí a esa herramienta. Bueno, ya lo están haciendo, ya no solo en esta herramienta, sino también en todos los artículos que se han ido elaborando y que, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, hay uno que saldrá en Arenal, realizado por Lucía y por mí, en el que, por ejemplo, pues se pueden ver qué pautas vamos detectando según las diferentes etapas cronológicas. Encontramos, pues yo qué sé, ciertos recodos tipológicos en los que encontramos esa presencia de las arquitectas y toda una serie de cuestiones relacionadas también pues con la evolución de ciertas instituciones, la aparición de una legislación que promueve oportunidades para que las arquitectas participen, anonimato en concursos, toda una serie de circunstancias que
que favorecen el que veamos ciertas participaciones. Aunque, como dice Lucía, por ejemplo, detectamos que a lo largo No de... favorece, Sí, producen igualdad de oportunidades, que no es lo mismo. O sea, el efectivamente, anonimato de los toda la base. concursos lo que hace es igualdad de no favorecer. Eso es, Sí, cuidado con la Cierto, cierto, terminología, ¿eh? cierto. Buena igual, Lo que puntualización. igual, favorece ¿ves? es el no anonimato. Aprendemos todo, aprendemos. Pero es verdad, o sea, en el momento en el que el anonimato aparece, ya da igual el género que haya detrás, ¿no? O sea, es la propuesta lo que cuenta. Perdona, David, que te he Nada. cortado. Y sí que es verdad que, por ejemplo, a lo largo de 35 años de marco cronológico, encontramos que la presencia de arquitectas con trabajo independiente en todo el periodo de estudio es relativamente bajo. Sin embargo, sí que vemos que otras modalidades de trabajo sí que aumentan de manera exponencial. Y luego, claro, pues en relación a lo que es la organización del territorio español, encontramos ciertas cuestiones singulares que son las que tratamos de analizar más en profundidad para ver a qué puede deberse. Si se debe a lo mejor a la presencia de mujeres también dentro del equipo editorial de las propias revistas que publican o qué otro tipo de cuestiones nos podemos encontrar. Al final, la verdad es que se abre un melón gigantesco que, digamos, que tiene múltiples ramificaciones y permite pues gran variedad de estudios y artículos como los que se han estado produciendo, ¿no? Mientras el proyecto ha estado desarrollándose. Pero una cosa Y esto, importante perdón. que te preguntabas, ¿no? En el mapa, en la herramienta del mapa interactivo que sale la próxima semana, ya lo digo, para aquel que no está interesado en consultarlo. Hacemos Todavía no está, spoiler estamos ya. terminándolo, esperamos lanzarlo el día 8 de marzo. 8 de Pero marzo, 8 de marzo para que realmente coincida. el mapa en sí no ofrece una crítica. El mapa es una herramienta para localizar los proyectos. Es una manera de compilar proyectos que están completamente dispersados en las diferentes fuentes que hemos ido analizando, revistas, guías de arquitectura, determinados libros, ¿no? Todos esos trabajos representan como un 4% de las publicaciones. ¿De acuerdo? De manera completamente dispersada en los diferentes revistas y medios. Entonces, la herramienta lo que hace es compilarlo y ponerlo todo organizado geolocalizado en un mapa, organizado por tipologías, por tipos de trabajo de las arquitectas, si trabajan solas, en pareja, en equipos mixtos, ¿no? Y compilarlo. Y a la hora de compilarlo y ponerlo todo junto en una herramienta donde tú eres capaz de ver de un solo golpe de vista y haciendo diferentes búsquedas qué se está haciendo, ahí es donde ya puede tu mente empezar a establecer algún tipo de crítica, pero la herramienta per se no ofrece ninguna crítica, eso es el trabajo a posteriori, ¿no? De alguna manera lo que queremos es darle la herramienta a la gente para que la gente se anime a trabajar más sobre mujeres arquitectas españolas, porque es algo muy importante, ¿no? Porque todo este trabajo de archivo que ha llevado 2 años y pico hacer y 3, casi 4 años compilar, ordenar, organizar, es una manera de que la gente no tenga que volver a empezar de cero, sino que tengamos una herramienta pública, abierta, ¿no? Que permita a otras personas sobre la que ir creciendo, ¿no? En el caso de David, por ejemplo, él está haciendo su tesis doctoral sobre arquitectas canarias. Entonces, él está centrándose luego, después de hacer todo este trabajo de archivo, centrándose en el caso particular de unas arquitectas canarias determinadas. Pero otra persona no tendría que volver a ir atrás, puede partir de esa base, ¿no? Y ya establecer una crítica a la que quiera hacer dentro de su trabajo. Y en este sentido me parecía también muy importante lo que decías antes, Lucía, ¿no? De formarse multidisciplinarmente para poder enfrentarnos a este trabajo, ¿no? En ese sentido, Laura, como tú eres como la última incorporación aquí al equipo, ¿cómo has tenido que hacer o a dónde has tenido que acudir para formarte en ese campo? Pues de momento Lucía me ha ayudado en esto, diciéndome, pues, claro, por dónde ir empezando, pero un poco, pues al final es buscar asignaturas de filosofía que hablen de pensamiento feminista, empezar a conseguir una base teórica que realmente te permita pues saber de dónde viene e interpretar correctamente lo que estás viendo. Entonces, pues es empezar por ahí. Y bueno, luego puedes continuar y como ella, pues hacer la carrera de filosofía entera o algo así. Pero de momento yo empiezo por ahí y luego ya veremos.
Pues estupendo. Yo creo que esta cuestión, ¿no? de no ceñirnos solo al campo arquitectónico, digamos como siempre quizá algo demasiado endogámico en el que los parámetros ya están ya están muy puestos, ¿no? Con mucha consistencia, pues quizá es bueno ampliar ese parámetro formativo y decir, bueno, vamos a mirar en otros campos qué es lo que dice, ¿no? Como antes comentabas, decía, ¿no? El derecho, o me da igual, la filosofía, la ética, no sé, X, ¿no? Que pueda aportar dentro de este campo. Voy a aprovechar, porque fijaros que ya empieza a contar el reloj hacia atrás. Quiero aprovechar a hablar de ese imaginario visual nuevo que se ha construido o que se va a construir con esa llamada o ese cola a las fotógrafas, que he visto alguna por ahí, me ha parecido ver a Claudia Aguiló por ahí, creo que sí, ella se llama por aquí, o Ana Amado, o me da igual, cualquiera de ellas, que son todas maravillosas. No voy a decir la lista entera porque seguro que alguna se me olvida y alguna se me enfada. Por favor, no os enfadéis, soy todas maravillosas, pero sí me gustaría hablar de esta relación fotografía-arquitectura y ese nuevo imaginario que no existía, esa información gráfica o mucha información gráfica de estos ejercicios, de estas prácticas de mujeres arquitectas, como otra capa más y una capa fundamental de este proyecto. No sé quién quiere atacarle a esto, pero adelante. Bueno, a ver, no sé, digo yo algo y luego te dejo la palabra, David, porque si no, no. A ver, es que esto es muy importante porque, a ver, la arquitectura principalmente es, en la actualidad, la imagen es fundamental para llegar, ¿no? Entonces, al final, construir un imaginario visual tiene diferentes objetivos, ¿no? Por un lado está la propia documentación per se. Por otro lado está tener que las imágenes son una manera de hacer activismo en redes sociales, en la web, etcétera, para llegar y fomentar la investigación, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado tiene la derivada de poner en valor el trabajo de mujeres fotógrafas, ¿no? Y es que la realidad es que lo que sucede en la arquitectura, donde las mujeres arquitectas tienen menor visibilidad, ¿no? Históricamente esto está comprobadísimo, si no, quien quiera que lea el artículo que vamos a publicar David y yo en Arenal próximamente, ¿no? La realidad es que las mujeres arquitectas tienen muchísima menos visibilidad y su trabajo tiene menor valor social. Esto sucede en otras muchas profesiones, o sea, no sucede solo en la arquitectura, sucede en otras profesiones y la fotografía es una de ellas, ¿no? Y la fotografía de arquitectura es fundamental para la construcción teórica, visual de la propia arquitectura. Entonces, al final, hicimos una llamada, se presentaron 115 participantes, finalmente contratamos a 30 fotógrafas repartidas por todo el territorio. El trabajo de estas fotógrafas, de todas ellas, es fundamental, ¿no? Porque además son fotógrafas que vienen con diferentes perfiles, ¿no? Algunas son arquitectas de formación, como Ana Amado o Beatriz González, ¿no? Y otras muchas, pero otras son artistas, otras son fotógrafas y periodistas del ámbito más social, ¿no? Entonces, del activismo social. Entonces, también nos interesaba intentar construir un imaginario visual que no fuera el imaginario canónico, ¿no? De fotógrafo, edificio vacío, ángulo ortogonal perfecto, ¿no? Arquitectura fría, porque precisamente dentro del discurso que estamos intentando lanzar hay una crítica a esa mirada canónica a la arquitectura, ¿no? Entonces, todas las fotógrafas, han hecho un trabajo principalmente captando la vitalidad de los espacios, que es algo fundamental, ¿no? Intentando captar una fotografía mucho más realista, ¿no? Desde una perspectiva más materialista y no esa idealización, ¿no? De la fotografía de arquitectura casi, ¿no? Como intentando ensalzar el edificio y endiosar el propio edificio, ¿no? Un poco dejar ese discurso en un segundo plano y hacer un imaginario visual más feminista, ¿no? Mucho más ligado a lo terrenal, mucho más ligado a la realidad del día a día, ¿no? Entonces, al final hay varios objetivos dentro de la idea de que haya fotografías nuevas, ¿no? Ya lo he explicado, pero bueno, David puede contar más cosas. Adelante. Nuevas miradas que un poco pues vayan transversalmente a lo que nosotros estamos acostumbrados, que puede ser pues a esa presentación del edificio en la que, bueno, pues casi puede adquirir como cierta apariencia escultórica, como pieza de arte para ser admirada sin presencia de seres humanos en general, y con, bueno, pues ciertos clichés, podemos decir,
que todos conocemos o que nos resultan familiares cuando a lo mejor acudimos a ciertas revistas o libros canónicos. Entonces, sí, desde luego, nuevas miradas para estos edificios, también comprobar cómo ha sido el paso del tiempo, ¿no? que estos edificios han experimentado. Y luego, pues también hemos incorporado lo que es la vivencia y experiencia personal de las fotógrafas, más allá de lo que es el producto de lo que ellas han realizado, ¿no? Las propias fotos. Ahí, si quieres decir, Lucía, algo más respecto a lo que es los vídeos. Sí, a cada una le hemos pedido que grabe un vídeo, ¿no? Con su experiencia, con el making of, y entonces estamos construyendo ahora un vídeo. O sea, lanzaremos en redes sociales cada uno de los vídeos, pero también vamos a hacer como un montaje, ¿no? Que Laura va a ser la persona que lo haga. Un montaje con todos los vídeos, ¿no? Porque también nos parece muy interesante o sea, entender qué es lo que las fotógrafas han sentido y han vivido a la hora de visitar estas obras y conocer que la autoría es de una arquitecta, ¿no? Algunas de ellas han contactado con los dueños de las diferentes viviendas, de los proyectos, incluso con las propias arquitectas, ¿no? Y que han visto diciendo, oh, después de 20 años hay alguien que está interesado por una obra que hice hace, ¿no? Entonces, claro, la vivencia de las propias fotógrafas de ver cómo está la obra, hablar con la arquitecta, hablar con los usuarios, ¿no? de la casa, pues es algo interesante para contar con ello, ¿no? Y poder reflejarlo también como parte del proyecto. Claro, y contar la historia del proyecto, que no solo pertenece, ¿no? a una imagen, sino a toda una vida y una historia que hay detrás, que bien de uso o bien de pensamiento, ¿no? Y Laura, en este sentido, este uso de las redes sociales, cuéntanos un poco cómo os lo planteáis, ¿no? Desde Muwo, digamos, esa muestra, por así decirlo, a través de las redes sociales. Pues bueno, iremos poco a poco mostrando todo lo que hemos ido recopilando y todo lo que va a aparecer en el mapa, todo lo que me han dicho, el trabajo de las fotógrafas y estos vídeos un poco más de making of. Sí, vamos, ya lo iréis viendo cuando vaya saliendo. No nos queréis hacer mucho spoiler, pero yo tengo unas ganas locas ya de verlo, ¿eh? O sea, que lo sepáis. Puedes hablarlo de las colecciones si quieres, Laura. Sí, lo podemos decir, vale. Sí. Cuéntalo. Cuando salga el mapa ahora la semana que viene, también lanzaremos las primeras colecciones, que vamos a sacar 2 colecciones en las que se ven una es de obras premiadas de arquitectas en este periodo del proyecto, del 65 al 2000, y otra, las obras más publicadas, las que han sido publicadas en pues más de 3 publicaciones, más de 3 revistas o lo que sea, las publicaciones que sean. Y entonces las hemos compilado y las hemos organizado y las podréis ir viendo a partir de eso la semana que viene. Sí, la idea es crear diferentes colecciones. Sí, bueno, tienes que pensar que tenemos como 800 imágenes, entonces al final ver todo es imposible. Claro. Entonces lo que estamos haciendo es como ir haciendo diferentes colecciones, diferentes maneras de organizar la información para que sea más legible también para el público. Más accesible. Bueno, yo dejo ahí una idea como de exposición, no sé, yo lo dejo, no sé, seguro que está rondando, pero vamos, sería maravilloso. Si te ocurre alguna idea, bienvenida, ¿eh? Oye, yo en un momentito me siento y lo que haga falta, yo el brainstorming me encantan, o sea que fantástico. Yo creo que, claro, toda esta construcción y toda esta relación con las arquitectas, me gustaría que, no quiero dejar pasar estos últimos minutos sin que quizá me habléis de alguna arquitecta o arquitectas, si queráis, que hayáis descubierto en este proceso y que hayan supuesto para vosotras. Sé que es como elegir a papá y a mamá o al niño a la esposa, da igual, pero no tanto porque sea vuestra preferida o no, sino porque quizá os haya marcado más o hayáis descubierto algo gracias al trabajo que habéis localizado. No sé si alguno o alguna si quiere mojar. Pues igual David puede hablar más del caso Canario, que lo conoce bien. Bueno, el caso canario, precisamente estaba pensando en una arquitecta de Madrid, no obstante, Elena Iglesias, que bueno, pues es bien conocida en el ámbito académico,
Y sin embargo, pues no abundan las publicaciones con obra construida por ella. Bueno, pues alguna obra de ella tenemos recopilada y además en muy, muy buen estado de conservación. Y yo creo que en sí mismo es un proyecto audaz y yo creo que vale la pena ven a visitarlo. Y bueno, en Canarias es que tenemos varias arquitectas que son muy buenas arquitectas. Entonces, bueno, yo qué sé, puedo mencionar varias, pero no sabría por cuál decantarme. Son arquitectas que en el ámbito canario son bien conocidas. Sin embargo, a lo mejor, si nos vamos al ámbito peninsular, pues ya no lo son tanto. Y sin embargo, han sido reconocidas incluso con premios nacionales. Entonces, bueno, ahí estoy yo pues para un poco tratar de alzar la voz y recordar. Vale, como veo que no os queréis mojar mucho con el nombre, yo lo entiendo y lo respeto, quizás sí me gustaría que comentaréis quizá algo que está, algo concreto quizá que hayáis descubierto, pues como este trabajo, igual que has comentado, Lucía, que estos trabajos solo representaban el 4%, ¿no? de las publicaciones, algo que os haya llamado la atención dentro de este trabajo o el enfoque quizá, o en qué territorios se mueven más las mujeres en estos años, o no sé, que quizá algo como que podamos destilar de estos años de trabajo. A ver, pues bueno, pues una cosa importante, o sea, el mapa que lanzamos la próxima semana es de trabajos de autoría exclusivamente femenina, ¿no? Entonces, el tema de la autoría exclusivamente femenina, hay cuestiones territoriales irrelevantes, ¿no? En Madrid ha sido muy complicado encontrar proyectos, ¿no? Ha sido muy complicado encontrar proyectos publicados en medios oficiales ligados a la arquitectura, en guías, en otro tipo de libros, sí hemos encontrado. Sin embargo, en las publicaciones oficiales de los colegios de arquitectos, etcétera, ha sido bastante más complejo, ¿no? Ha habido, por ejemplo, muchísimas obras en el contexto catalán y todas ligadas al ámbito del espacio urbano y del paisaje mayoritariamente, ¿no? Entonces, yo no sé, en Canarias, por ejemplo, había más publicaciones de autoría exclusivamente femenina, ¿no? Entonces sí que hay casos que los analizamos luego teóricamente, estas tensiones territoriales, ¿no? Diferentes especializaciones dominantes en un periodo histórico u otro, que eso es bastante interesante, ¿no? Lo que denominamos los espacios de aparición, es un término de Hannah Arendt que me gusta mucho usar, el espacio de aparición de las arquitectas, ¿no? Y es el que utilizamos en el artículo que se va a publicar. Entonces, bueno, hay cosas interesantes, pero realmente analizar 35 años de historia de la arquitectura española es complejo y desde luego esto no se acaba aquí. Esto es un inicio, una entrada a una línea de investigación que yo creo que durará toda mi carrera académica, por supuesto, y que espero que gente joven se anime a hacer tesis doctorales y a dedicarse a la investigación porque hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer y un amplio camino de investigación para recuperar este legado y poner a la historia de la arquitectura española donde se merece, ¿no? Y en debates internacionales sobre estas temáticas, que es algo importante. Sí. Mira, nos dice... Ay, David, perdona, dale. No, que hay muchos ámbitos que quedan por trabajar. Pues está también eso, la cuestión de la periferia, el ámbito rural, por ejemplo, que es el patito feo de las publicaciones. O bueno, cuestiones como ciertos concursos, también considerados pues menores, donde podemos encontrarlas. Y bueno, pues en general mucho la cuestión de la colaboración, que es otro tema enorme para la cuestión de la autoría es una cosa súper importante. Sí. ¿Qué es la autoría? ¿Qué es la autoría? Sí, no, es un tema de debate, vamos, es un melón, como decís, muy grande. El de la autoría, como decíamos antes, ¿no? O comentabas, Lucía, el de el equipos formados solo por mujeres, equipos formados por hombre-mujer que no son pareja, los que sí lo son, en fin, todo este tipo de cuestiones afecta mucho. Voy a leer aquí un comentario que nos deja Da Forever Happy, que ahora mismo no sé quién hay detrás, pero dice: hay que entender que ya el hecho de ser mujer, ya tenemos una mirada distinta de captar y vivir el espacio, y por eso es importante integrar la mirada femenina en la ejecución de pensar las ciudades, nos dice. ¿Cómo veis este comentario? Sí, no todas las mujeres tienen una mirada feminista a la arquitectura, hay muchas mujeres educadas en el canon y que hacen una arquitectura similar a la canónica.
Entonces, no hay que dar por hecho que todas las mujeres tienen un acercamiento distinto a la arquitectura. No es así, ¿no? Y esto la historia, el estudio histórico lo corrobora, de que no es así. Y de hecho ahí hay mucha diferencia entre trabajar con varones o trabajar en equipos femeninos. Y ahí sí que notamos esta diferencia. No puedes decir tampoco que todas las mujeres trabajan de una manera y que todas las que trabajan con hombres de otra. No, esto tampoco es cierto. No se puede llegar a simplismos de estas características, ¿no? Pero también, pero bueno, son temas de debate que son muy interesantes y a través de diferentes estudios de casos, porque claro, tenemos cientos de casos aquí. Lo interesante es abrir estos diferentes debates, pero no se puede simplificar, ¿no? Ni todas las mujeres tienen una mirada feminista, ni todas las mujeres trabajan de manera canónica, no, hay de todo, ¿no? Y de lo que hay que hacer, precisamente lo que hay que hacer es poner en valor pues las diferentes maneras de trabajar de unas y otras. Se podría hablar de miradas situadas, ¿no, Lucía? ¿Desde dónde estamos y hacia dónde miramos? Claro, y que no es lo mismo trabajar una mujer en los años 60 que trabajar a finales del siglo XX. No tiene nada que ver, porque el contexto social, digamos que el ritmo en el que evoluciona el modo de trabajo de las mujeres es mucho más rápido que el discurso canónico, lingüístico, ¿no? Tipológico, es muchísimo más lento, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Aunque puede ser que cuestiones ligadas a cuestiones de estilo, de construcción, de lenguaje, se mantienen en el tiempo, ¿no? Yo qué sé, finales de los 60, comienzos de los 80, sin embargo, esos 15 años no tienen nada que ver la cultura y la posición de la mujer en el contexto español en una época y en otra. Y eso genera diferentes maneras de entender la arquitectura. Entonces, claro, es muy importante entender el contexto social, político, cultural para analizar el trabajo de una mujer pues en una época o en otra. Aunque el marco historiográfico canónico con el que estás trabajando o referencial incluso de miradas a otros arquitectos extranjeros, etcétera, sea similar. La cuestión vital de una mujer no tiene nada que ver en el contexto español a finales de los 60 o finales de los 70 que a mediados de los 80. Y eso al final influye en la manera en la que trabajas. Claro. Nos quedan un minuto, exactamente, nos queda un minuto Lo que tú quieras. de sesión. De verdad, yo me quedaría hablando, me parece que os voy a tener que invitar otra vez porque es que me han quedado un montón de temas aquí por hablar y me encanta esta cuestión del proyecto ongoing. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué viene de Mungo aparte del Atlas, del mapa que llega la semana que viene, el 8 de marzo? ¿Qué más podemos contar? Así brevemente, que no se nos olvide. ¿Alguna cosa spoiler que nos podáis hacer? Bueno, pues seguramente organizaremos coloquios así en redes sociales con las fotógrafas, porque queremos darles voz y queremos que conozcáis a todas las fotógrafas que han participado en el proyecto y conocer su experiencia. Eso es algo muy importante. Va a haber más publicaciones, va a salir un número monográfico en la revista Arenal con artículos de carácter más teórico y crítico, el libro en el que estamos trabajando, que espero que salga a finales de este año o al año que viene, o sea que vais a ver publicaciones científicas, ¿no? Y temas divulgativos y de transferencia, seguro a lo largo de todo este 2023 y probablemente todo 2024. Sí, y hemos encontrado varios nichos que permitirán que si no es nosotros, que otras personas pues se encarguen de retomarlo desde ahí. Continúen, ¿no? Continúen. Oye, y esto perdona Laura, ¿qué has dicho? Que digo que es un trabajo de colaboración entre todos, ya está. Pues desde aquí os quería preguntar, antes de cerrar, que ya voy a cerrar, ¿dónde va a estar este libro? ¿En qué editorial? Para estar pendientes y así hacemos ya el spoiler total. ¿El libro final? ¿Editorial? El libro final, sí, ya tenemos editorial, ya está comprometido. Lo vamos a sacar con la editorial Ábada Fantástico. Y bueno, y luego estamos trabajando también para editarlo a nivel internacional, pero bueno, todo llegará, ya lo veréis. Qué bien. Vamos a ver. Fantástico, pues todo el mundo atentísimo a ese nuevo libro que saldrá, ¿no? Como parte de este proyecto MUGO, Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española, 1965-2000. Lo digo ya todo completo y de correr. Muchísimas gracias, Lucía, David, Muchas Laura, gracias. ha sido un auténtico placer teneros aquí, que nos contaréis este proyecto maravilloso. De nuevo, daros la enhorabuena a vosotros que estáis ahí aquí representando y a todo el equipo que hay detrás, que sabemos que es grande y que, bueno, a las fotógrafas, a todo el mundo, a todos los que estáis ahí detrás, de verdad, muchísimas gracias por el trabajo tan necesario
y tan pertinente que hacéis. Me pedía Octavio Mestre que dejáramos la web en la descripción. Decid la web si os la sabéis, si os la sabéis decirla en alto y luego la dejo yo escrita. Vale. Es muwo, muwo.unizar.es, Unizar de Universidad de Zaragoza, que es desde donde se gestiona el proyecto, .es. Así que ahí podéis entrar y encontraréis toda la información, las publicaciones, el mapa, los vídeos. Está todo actualizado, todo lo que hemos hecho hasta ahora y todo lo que vayamos haciendo, ahí estará todo colgado. Pues no dejéis de visitar su web y, por supuesto, las redes sociales. Ahí Laura, que está a tope, también tienen Instagram, así que, por favor, id todos a seguirles. Mira, nos lo deja Elia Inerica, nos deja la página web unizar.es. Así que muchísimas gracias de corazón, Lucía, David, Laura. Os mando un abrazo enorme a cada uno a la parte del mundo en la que estamos. Cuidaros mucho y nada, ojalá podamos volver muy pronto con nuevos proyectos de Muwo aquí, si queréis. Y ya sabéis que estáis invitados, esta es vuestra casa. Claro que sí. Y nada, gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás para vernos. Nos vemos la semana que viene. Pues con más arquitectura, más libros, más lo que sea, ya lo sabéis, esto es una sorpresa. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Hasta luego, chao. Chao.